seguimos en algo que decir. Bueno, ahí pasaba un poco el informe del negocio de ser posista, lo contábamos, una parte del programa para eso. Me llega un mensaje de algún amigo, pero ya pasó la parte esa, después al final del programa volveremos. Y ahora es momento de abrir paso a otra de las partes de las estructuras, que es conversar con gente que es interesante siempre. Digo, el primer caso, ya están los dos invitados del día, vamos a ir por parte. Primero, lo saludamos a quien, a título personal, lo decía antes del corte, ha sido la persona que más tiempo ha aparecido en Hora 60 en esta pandemia. Digo, ya lo saludo a Máximo Jursinovich. ¿Cómo andamos? Qué bueno estar acá con ustedes, sí, es verdad. Este año creo que he tenido récord de minutos en el canal, ¿no? Vamos a contar a la gente que las misas. Asistencia perfecta desde el 15 de marzo. Todos los domingos, todos los sábados. Arrancamos en Ramos. No, antes. Arrancamos ¿sí? un fin de semana antes del domingo de Ramos, el 15 de marzo arrancamos. Muy bárbaro, bueno, impensado. Impensado para todos, sí. Bueno, a ver, me parece que en el medio de este suceso, de lo que atravesamos en la Argentina de hoy, lo interesante de conversar contigo, de empezar a entender, digo, no sé si es que nos pasa la pregunta, pero sí preguntarle, digo, ¿cómo estamos hoy, digo, institucionalmente parado con apertura de templo sí, apertura de templo no, llegamos al nuevo templo, no lo abrimos los templos, esperamos un poco más? Digo, quiero arrancar por esa pregunta para contigo. Sí, a ver, en primer lugar creo que todo el tema de lo que ha significado para la Iglesia, como bien decís, como institución, este tiempo de pandemia, en primer lugar ha significado algo inédito. La Iglesia de por sí es una experiencia comunitaria, es una experiencia de encuentro, es una experiencia donde la gente se reúne. Y no solamente la religión católica, sino cualquiera de los cultos que pueden estar en nuestros partidos son una experiencia de encuentro presencial, por decirlo de alguna manera. Y bueno, al no tener esto, claramente es una experiencia inédita, ¿no? Con lo cual es difícil también, como yo porque lo hago a través de este canal y tantos otros sacerdotes a través de las redes sociales, ha significado un modo nuevo de contactarnos con las familias, con la gente, con los barrios. Y esto por un lado, bueno, tiene una muy fuerte creatividad, presencia, por otro lado, es distinto a lo habitual, ¿no? Así que eso sí, ha sido un cambio que sigue todavía y que también, bueno, marca la necesidad espiritual de la gente en este tiempo de pandemia, ¿no? Que es una de las cosas que siempre la Iglesia ha querido también expresar en todo lo que ha significado estas discusiones sobre la flexibilidad, sobre esta palabra tan de moda que es lo esencial, ¿no? Que es esencial y que no. Bueno, la asistencia espiritual de la gente, su relación con la religión, sea cual sea, es algo que realmente es importante. Nosotros claramente en esta región que se denomina AMBA estamos bastante más atrás que muchas provincias. Sí, nuestros templos por ahora están abiertos para pequeñas cosas. A ver, bueno, por ahora es la decisión del gobierno y en cierta manera también la acompañamos nosotros en el sentido de que hay que cuidar a la gente y que claramente, como yo decía al principio, las celebraciones son una aglomeración de gente. Después creo que sí, se pueden ir haciendo cosas como las que se están haciendo acá en el distrito de San Isidro, que el intendente lo ha dicho quizá de manera pública, pero los 4 municipios de la diócesis, bueno, los templos están abiertos, la gente puede ingresar para la oración individual, por ahora no para la celebración, claramente. Ahora vamos a meternos un poco en la actualidad. No deja de ser raro, digo, a mí me toca ir a misa, porque bueno, soy el que se ocupa un poco. Privilegiado prácticamente, digamos. Soy uno de los pocos que queda. No deja de ser raro, digo, para todos. Entonces digo, ¿cómo convivir con esa rareza para la comunidad y cómo lograr mantenerla después de tanto tiempo a una comunidad? Porque vamos 90 días, no sabemos si serán 100, 120, digo, hay un desafío también pastoral de ustedes, digo, de los sacerdotes, de pensar cómo atraer nuevamente a esa comunidad. A ver, en las redes y en la web han pasado cosas que no pasaban en lo presencial. Por ejemplo, que a la misa se una mucha gente que habitualmente no va. Porque hay una cuestión de comodidad. Vamos a poner el ejemplo de la familia que tiene chicos. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que dice, bueno, a mí la verdad arrancar a misa a las 6:30 con los chicos, es un lío. Ahora, se van a dormir, pongo la 60 y veo la misa que quedó, digamos, de la tarde. Es decir, eso es nuevo. Tenemos que reconocer muchísimos sacerdotes de la diócesis que la gente, por ejemplo, ha colaborado económicamente a través de las nuevas tecnologías,
códigos QR, transferencia bancaria. Es decir, cuando empezó todo esto, una de las mayores preocupaciones que teníamos era esa, porque la iglesia vive de la colecta presencial que hace en la misa. Bueno, y hemos tenido una grata sorpresa. La gente ha pasado el fin de semana pasado con la colecta de Cáritas, la gente colaboró, la gente ingresó a los sitios online. Bueno, y eso habla de que ha habido un cambio. Ahora, insisto, para la iglesia lo presencial es muy importante. Y para la gente la experiencia de comunidad es muy importante. Y yo soy de los que cree también que este tiempo de aislamiento, por un lado nos cuida, pero por otro lado yo creo que va a dejar algunas cosas en la gente que, como bien decís, Mariano, pastoralmente hay que trabajarlas. Porque aislarse no es bueno. Esta vez ha sido necesario, pero no es bueno aislarse. Sin lugar a dudas. Y en la experiencia personal, la familiar, es decir, hemos tenido que aislarnos y hemos tenido que quedarnos en casa. Eso no quiere decir que esto no deje huellas también en la gente, ¿no? Sí, totalmente. Y una cuestión que no es menor, ¿no? Es el hecho de que ahora se está discutiendo, y se discutió la ley de educación a distancia, ahora está discutiendo la ley de trabajo remoto, ¿no? Que vinieron como a reconfigurar una práctica habitual que antes se hacía y ahora se está haciendo. Y el tema es cómo la iglesia, ¿no? Se va a adaptar con el tiempo, porque, a ver, digamos, esto, la misa virtual, cuando se termine la pandemia y la cuarentena, ya no va a poder ser una opción. Es verdad. Y esto, digamos, agradeciendo también. No, pero a ver, pero por ejemplo, yo te cuento, es decir, nosotros, por ejemplo, ya veníamos con esto antes de la pandemia. El canal, por una gentileza de ustedes, ya venía transmitiendo las misas prácticamente, creo que hace más de un año. Una de las misas de la parroquia salía por las redes. Con lo cual, cuando pasamos a esto, ya había una experiencia previa. Yo me imagino que a futuro también puede empezar a pasar que convivan las dos cosas. Lo que no puede faltar para la iglesia es la experiencia comunitaria. Ahora, yo por ejemplo teníamos la experiencia nosotros en nuestra parroquia, la misa que salía por el canal, el domingo a la mañana se la pasaban en un geriátrico a los abuelos. Y esto ya pasaba antes. Lo que pasa, claro, coincido, esto ha tomado un auge, todo lo virtual ha tomado un auge, es decir... No me puedo ir de vacaciones. Es verdad. Es decir, ha tomado un auge, pero yo creo que a futuro hay cosas que van a seguir. También creo que hay un desgaste. A mí me impresiona también en la gente y en los ambientes de trabajo que todos estamos muy copados con todo esto. Ahora, produce un desgaste mental que también hay que seguirlo. Yo cada vez me encuentro con más gente que me dice, todo bien, pero basta de reuniones por la plataforma más conocida, digamos, ¿no? Y que muchas veces vos tenés reuniones en este tipo de cuestiones y también terminás cansado. Entonces yo creo que ahí hay un equilibrio que se viene existencialmente, lo digo, no digo de lo laboral. Yo no sé si estamos preparados como sociedad ya para decir esto es un ideal. Yo me he encontrado con gente que me dijo, yo quiero volver a mi lugar de trabajo. Yo quiero estar en mi oficina, quiero estar con el que saludo todas las mañanas. Hay cosas que también funcionan. Creo, después si quieren digo alguna cuestión del tema de los colegios, que me parece un mundo largo, pero yo coincido, pero también coincido que hay que seguir mucho lo que a la gente le va pasando, no solamente lo que va sucediendo. Vamos a hablar ahora del tema de los colegios, es algo que interesa, pero quiero trabajar contigo algunas definiciones, algunas propias que has elaborado vos en las visitas aquí al estudio y otras que ha expresado alguno de los obispos. Particularmente en la actualidad, saliendo ya del rol de la iglesia virtual, vos hace 4 años en esa misma silla me decías algo como la misión de la iglesia es acompañar a los pobres. Y vaya situación para pensar en el contexto de hoy, donde pandemia, COVID, aislamiento, cerramos barrio y vamos directamente a trabajar sobre los pobres. Y vamos también a otra realidad, que es el pobre sigue siendo más pobre o igual de pobre que hace 4 años, y no parece haber solución. ¿Desde qué lugar pensamos a la iglesia en esta realidad frente a los pobres? La pandemia ha desnudado una vez más una enorme desigualdad. Es decir, y claramente al principio, me parece a mí, del aislamiento obligatorio, me parece que hubo un olvido de muchas situaciones que los pobres viven, en lo cual se le iba a dificultar vivir la cuarentena como se lo
presentaba. Por dos situaciones concretas, porque más allá de la pobreza material, lo que desnuda la pandemia es la pobreza estructural. Es decir, cuando decimos que en un barrio las viviendas, la gente vive hacinada y no tiene agua potable, estamos diciendo lo mismo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora se ha hecho realmente una preocupación, pero esto venía pasando hace tiempo. Yo creo que claramente el lugar hoy es acompañar, pero ha tenido que ser en muchísimos barrios un lugar de contención social. Lo digo con mucha humildad y sabiendo que entre todos formamos la comunidad, y lo han dicho algunos obispos del conurbano especialmente, en las zonas de Merlo, en la zona de Morón. Hoy la Iglesia y muchísimo trabajo de los movimientos sociales son los que están conteniendo los desbordes en los barrios, porque claramente se ha acercado gente a pedir alimento que hace tiempo no se acercaba. Yo creo que hoy nos devuelve a la Iglesia un lugar de ayuda material, y eso yo creo que tiene su peso. Después creo también que yo veo que muchas veces a los que nos gobiernan les cuesta cada vez más entender la idiosincrasia del barrio. Hoy se habla mucho de cura de las villas, de cura de los barrios, y eso es porque ha habido curas que han encontrado una perseverancia en ese trabajo que te hace entender a la gente. ¿Por qué se dice cura villero? Porque son curas que, por ejemplo, han dicho, bueno, a ver, vamos a, lo digo entre comillas, a especializarnos en esta atención pastoral determinada. Entonces, claro, cuando vos tenés empatía con el barrio, con la gente, empezás a saber cosas que a veces te das cuenta a tu alrededor que no todas las entienden. Los que empezaron a hablar de quedate en el barrio, a ver, yo digo, después empezaron con estas cuestiones de cerrar los barrios, pero los primeros que empezaron a hablar en el mes de marzo, después de entrevistarse con el presidente, de acá no es quedate en casa, sino quedate en el barrio, fueron los curas villeros, que dijeron, muchachos, acá el quedate en casa, olvídenselo, y empezaron a hablar de quedate en el barrio. Pero ¿cómo trabajar, a ver, en este contexto que vos bien marcás, la realidad de la Iglesia? Porque a mí me da la sensación que cuando la necesitamos a la Iglesia para contener a los barrios o para que nos explique, digo, la idiosincrasia, la utilizamos. Ahora, cuando nos pinta ser progresistas y la Iglesia es el principal foco a poner contra nuestro pensamiento. Y acá, esto es muy personal, digo, vos lo sabés, me parece que se entra en una confusión generalizada, porque te lo llevo a la política. Hay un presidente que le gusta más o menos a uno, que de repente habla bien de la Iglesia, le gusta el Papa, pero no deja de deslizar su idea progresista del aborto, por ejemplo. Y después hay una oposición política que dice, el Papa es peronista, Francisco, ahora sí lo recibe Alberto. Entonces digo, ¿qué termina pasando con la Iglesia en todo este contexto y en este escenario de la política? Mira, gracias a Dios, en la gran mayoría de las ocasiones la Iglesia se puede poner por encima de eso. A ver, yo creo que ha habido un nivel de agresividad hacia la Iglesia en algunas discusiones sociales de los últimos años, especialmente la del aborto. Es decir, a veces hay como cuestiones en donde pareciera que no se puede pensar distinto. Si la Iglesia sobre las cuestiones, por ejemplo, de la vida, va a decir siempre lo mismo, sea un gobierno o el otro. A veces pareciera que hay una cosa que siempre dice Monseñor Ojea, que es, que lo ha dicho un funcionario de este gobierno, que ha sido lo más doloroso, que es, ustedes son antiderechos, ¿no? Es decir, esta frase tan dolorosa de decir, no, mirá, pensamos de la vida esto. No somos anti... De la vida y del aborto pensamos esto. Y lo decimos, porque estamos en democracia y todas las voces se tienen que escuchar. Ahora, lo que sí no va a pasar nunca es que la Iglesia, porque se la agrede o porque alguien hace algo que no está de acuerdo, deje de ayudar a los pobres. Y ahí yo creo que encontramos nosotros el equilibrio. Es decir, a ver, sí creo que es verdad que muchas veces se valora poco, no la tarea de la Iglesia, sino los hombres y mujeres de la Iglesia en los barrios. Claro. Porque no es la Iglesia institucional solamente. Si la Iglesia tiene, desde el día que se decretó la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, no solamente curas, catequistas, voluntarios de Cáritas, cocineras de nuestros comedores, personas que atienden nuestros merenderos, barbijo puesto, pero no cuando empezaron a ver cuáles eran los servicios que se podían flexibilizar, desde el primer día. Y eso creo que a veces se valora poco. Y la gente, como decimos comúnmente, que le pone el cuerpo a estas situaciones. Pienso también en algunas definiciones que ha expresado Gea
particularmente el 8 de marzo, que dijo hay que aprender a discernir prioridades y no dividir a la sociedad. Y pienso también en que la sociedad argentina hoy no tiene retorno de la división. Y digo, planteando esta línea de pensamiento, la grieta entró hasta en la pandemia. Sí. Entonces, ¿cómo llevar a una posición la cual está todo tan confundido que ni siquiera la tragedia máxima, como puede ser la muerte de miles de personas, nos da un manto de tranquilidad? Y cito lo del 8 de marzo que decía Oscar, porque va de la línea en el Día de la Mujer que se celebraba allí en Luján, y me parece que nos cuesta avanzar en esa línea. Digo, el no dividir a la sociedad parece que no se está comprendiendo. Sí, y lo volví a repetir la semana pasada también en un video mensaje. Decir, claramente la grieta se ha instalado también en este tema y eso es complicado. Y es más, nosotros vemos que la gente se desanima mucho cuando ve la grieta en este tema, porque vos estás en tu casa poniéndole el cuerpo junto con tu familia, ni hablar de los que sufren económicamente este tiempo, y los ves pelearse por cosas que vos decís, a ver, y casi empezar un clima de campaña. La gente lo vive con mucho desánimo eso. Y tanto lo que Oscar decía en marzo como lo que dice ahora es, Oscar lo basa esto muy fuerte en algo de Francisco, que es que la unidad es superior al conflicto. Es decir, el gran problema que tiene Argentina es la necesidad permanente de los extremos. Y todos nos hemos acostumbrado a un permanente discutir sobre los extremos y claramente eso no construye la sociedad. ¿Pero es la economía o la salud? Claro, bueno, yo creo que en el fondo hay que saber integrar todo. También creo, y esto lo digo personalmente, que la grieta vende. Entonces, a veces uno ve que en el fondo cuando no hay grieta, algunos medios de comunicación la necesitan instalar, porque pareciera que si no hay grieta, es decir, la reflexión no vende, lo que vende es la confrontación. Entonces, ahí hay un problema de fondo en nuestra sociedad, que es que la gente muchas veces termina también en ese esquema, que es la confrontación permanente genera postura, genera discusión, y claro, la gente se cansa mucho de eso. Lo que pasa es que la gente también termina entrando. Entonces yo creo que hay que generar un profundo respeto por el distinto. Es decir, no se puede pensar una sociedad donde todos piensen lo mismo y tampoco donde vivamos en una confrontación. Yo esto lo vi en gente cuando quizá en un momento avanzado ya el tiempo de aislamiento empezaron a aparecer las grietas. La gente lo vivía con angustia. ¿Qué hacen esto peleándose? Es decir, que esto no, como diciendo... Y quizá había una ilusión al principio de la pandemia de que esto nos una. Y sigue estando esto en mucha gente. El tema es que lo escuchen. Hay mucha gente que sueña bien que esto genere unidad. Después, verdad, coincido. A medida que pasan los días, después, uno se va frustrando. Tenemos un nombre de la política ya esperando ahora para entrar, así que lo vamos a sumar a este concepto. Pero otra de las cosas que también ha dicho Oscar, que me parece que es preguntarte sobre el futuro, que para mí está a la vuelta de la esquina, y yo arrancaba este programa diciendo, personalmente basta de cuarentena, basta de pandemia, digo en el buen sentido, hay que pensar la etapa post. Y yo creo que coincido conceptualmente con que se nos viene la pandemia del hambre y de la desocupación en el país. Entonces sé que esa frase, digo, ha sido utilizada en un mensaje, Sí. Sé que es una frase muy profunda, pero también sé que hay que empezar a transmitirla. Porque la Argentina que se viene, me da la sensación que es aún más complicada que lo que fue esto que la verdad medicinalmente todavía no está del todo claro. Digo, ¿cómo empezar a trabajar sobre esa pandemia que ustedes mismos lo han manifestado? Sí. Te sumo algo a la frase de Oscar, que tiene que ver con lo que charlábamos antes, y además esto siempre es un programa donde se reflexiona de la política, y después lo van a seguir haciendo ustedes con gente mucho más capaz que yo, que Oscar hablaba más de la pandemia y de la lucha del poder. Dice la pandemia del hambre, de la desocupación y de la lucha de poder. Es lo que viene, ¿no? Porque ahí Oscar ya está hablando claramente. Es decir, Oscar ahí sigue algo que Francisco ya lo viene diciendo, que es hablar de la reconstrucción, de la regeneración de la pospandemia. Yo creo que entiendo las cuestiones sanitarias, no soy un experto en esto. Comprendo el cuidado de la vida por encima de todo, yo en eso creo. Agrego algo que lo dije en alguna de las misas de estos últimos domingos. Me pareció injusto que se empiece a hablar de la flexibilización y del cansancio de la cuarentena cuando había que empezar a cuidar los barrios pobres. Cuando la gente volvía de viaje, cuidábamos a los que volvían de viaje. Ahora, cuando empezaron los barrios a tener problemas,
Y ahora hay que empezar a salir y quizá también nos teníamos que quedar en casa por los pobres. Es decir, eso también lo quiero decir, porque si no muchas veces cuidar es cuidarme a mí y cuidar... Ahora, después hay que quedarse en casa porque empezaron a aparecer los casos de la Villa 31, de los barrios de nuestro conurbano. Entonces, claro, ahí también hay una cuestión social que el argentino tiene que ser empático con los pobres. Que no es una ideología ser empático con los pobres, no es parte de lo que, como vos decías antes, que me llamen peronista, radical, intransigente, porque quiero cuidar a los pobres. Ahora, sí creo que en ese cuidar a los pobres hay una alerta muy grande por lo que está pasando en nuestros barrios, que es, la gran mayoría de las ayudas sociales han ido a sectores que tienen trabajo. En cambio, lo que significa en nuestros barrios, que hoy haya desaparecido la changa, lo que significa que haya desaparecido un montón de trabajo informal que existe en nuestro país y que lo desarrollan los pobres. Entonces, esa gente hoy no tiene para comer. Tenemos testimonios en muchísimos lugares de zona oeste y de zona norte también, donde se acercan a los comedores gente que te dice, yo manejaba, tengo un transporte escolar, estoy fundido. Y esa persona no quiere discutir si la cuarentena está bien o está mal. Es decir, y esa gente está pasando situaciones económicas muy fuertes. Entonces yo creo que una de las cosas que se vienen es escuchar lo que a la gente le pasa, tener una profunda empatía con el dolor de la gente, una profunda empatía con la preocupación económica de la gente, porque la gente tiene que dar de comer a sus hijos. Está bien, pero digo, son conscientes a raíz de esta definición que si hoy la iglesia está en un rol de ayudar a 10 o acompañar a 10, mañana son 20. Y pasados serán 50. Hoy yo creo que se viene un tiempo realmente de mucha pobreza, de una acentuación de los niveles de pobreza, de falta de trabajo sobre todo, que es la preocupación más grande. Y a esto, perdón Mariano, que te sumo dos cuestiones de pobreza estructural muy fuerte, que se habla muy poco. Uno es el tema de las adicciones. Lo que está pasando en nuestros barrios con la droga y con nuestros jóvenes en este tiempo de aislamiento, se habla muy poco. Y es un tema muy complejo. Sí, porque hoy los jóvenes tienen que buscar muchas veces los adictos dentro de su mundo, de su barrio. Esto ha generado un profundo desorden en este tema. Y es un tema que se habla poco. ¿Qué pasa con el adicto en tiempo de aislamiento? El que no ha podido ir a la granja, al hogar de Cristo o al centro de rehabilitación. Eso también es parte de la pobreza que genera este momento. Y el tema de la educación, que para mí es muy complejo, en lo que tiene que ver justamente con la pobreza. Lucas, ¿algo para sumar? Sí, a ver, más o menos lo dijiste, ¿no? Que la situación en los barrios está complicada, vos por tu rol tenés información de lo que pasa adentro, ¿no? La situación en materia de drogas es una cuestión que te quería preguntar, que realmente está complicado, también tenía el mismo dato. El tema está que todo el mundo hace la misma pregunta. ¿Esto va a explotar? ¿Puede explotar? ¿Cuánto falta? Digamos, un mes, 2 meses, digamos, porque tu diagnóstico lo comparto, lo escuché, digamos, es la realidad. La gente, la economía informal es el 50%. Entonces, algo va a pasar. Entonces, ¿a cuánto estamos de ese algo? No estoy queriendo decir... No, te entiendo. Alarmar, ¿no? Pero, digamos, sí. ¿Cómo está la situación? Porque la IFE no alcanza. No, y además ahí, a ver... Para mí no existe, perdón, ¿no? Esto es, yo me sumo a algo que es personal. Sí, sí. No existe eso. Si vos a la gente le decís, yo te voy a dar 10.000 pesos, se lo das 2 meses después, si te voy a dar 10.000 pesos, te comiste 4 meses para 20.000 pesos, le diste 5.000 pesos por mes. Lo que pasa es que yo ahí coincido con esto, si a ver, yo no lo pondría en la categoría de que esto estalle o no estalle, que se agrave. Y yo creo que se está agravando. Eso sí, creo que hoy se está agravando. Creo que claramente la cuestión alimentaria se ha vuelto a poner en el centro. En esto quiero destacar muchas veces que los movimientos sociales hacen un buen trabajo, pero tampoco la comida está llegando muchas veces como tendría que estar llegando también. Hablo de comida porque es en los comedores de las parroquias donde se hace la olla para que la gente pueda ir a buscar sus viandas. Lo he visto yo personalmente en la zona de Pilar, en la zona de Moreno, en el centro de Aedo lo he visto a gente yendo a buscar con un recipiente, un plato de guiso a la noche. No estamos hablando de los barrios más marginales. Yo lo que creo que hay que entender, te vuelvo a insistir con esto, es la empatía. Hay que entender lo que a la gente le pasa. No hay que explicarle al pobre cómo se sale de la pobreza, porque el pobre es el primero que quiere salir. Es decir, a veces yo creo que nuestros dirigentes, y a veces a todos nos puede pasar,
ponemos los datos y la explicación sobre la necesidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, y frente a lo que se viene, es una profunda empatía con el pobre. Quiere decir justificar todo lo que pasa, no quiere decir entender al pobre, entender lo que necesita y lo que le falta. La discusión es como la discusión de los datos. La Iglesia no hace datos. Es decir, cada vez que sale un dato de la pobreza nos llaman a los curas a ver qué opinamos. Mirá, la pobreza, que de 15, 20, 50, 5 o 1. Es decir, la labor nuestra está por encima de los datos. Lo que sí creo es que hay que escuchar. Y hay una cuestión que te quería preguntar en la anterior pregunta, ¿no? Pero ayer en Merlo, por ejemplo, una manifestación, más de 100 vecinos, sin barbijo, sin nada, cansados de la ola de robos que hay, pero cansados. Digamos, lo dijo Alberto, después que termine esto va a haber un aumento de delitos contra la propiedad. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué información tenés sobre estas cosas y están replicando en otros lugares del conurbano? Sí, a ver, vuelvo a insistir con la necesidad de que no nos empiece a parecer obvio lo que pasa. Hace unos meses tuvimos una situación, Monseñor Ojea, una de las primeras veces que salió, fue a la parroquia nacional de la Cava a celebrar una misa, ¿no? Había ocurrido un asesinato de un chico de 16 a uno de 15. Y Monseñor Ojea al terminar dice algo que es, saliendo de la situación de dolor, dice, nos ponemos a pensar que hay un arma, que hay armas en las manos de nuestros chicos. ¿No? Es decir, porque si yo asumo que un chico mata a otro en una pelea de barrio, que es un acto... No es una locura de dolor, digo, quiere decir que en la mano de nuestros chicos hay armas. A veces lo que nos pasa es que se naturalizan las cosas. Y en estos temas es, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente sale? Porque la gente tiene ganas de decir que esto no es natural. No es natural que me roben, no es natural que los chicos tengan armas. Entonces, ahí yo vuelvo a la empatía, que es escuchar lo que pasa. Y ir a las causas profundas. Digo, el tema de la droga, es decir, yo entiendo que la lucha por el narcotráfico es importante, pero entrar al tema de la droga solamente por el tema de la seguridad y del narcotráfico, yo no sé si eso es una parte. Vayamos a ver por qué un chico de 11 años hoy en un barrio de nuestras diócesis se le quiere drogar, 9 años, 11. Entonces digo, yo creo que lo que le pasa a la familia que es, por más que me ponga 50 gendarmes en la puerta, esa es una parte del problema. La parte es que le pasa a un chico de 9 años que quiere consumir droga. Y eso me parece que es lo que la sociedad tiene que ver y que no sea más fácil ver la discusión del narcotráfico. El gobierno anterior lo ha planteado así, y siempre el problema es el narcotráfico. Sí, claro que el problema es la demanda. No es solamente el consumo, es la demanda. ¿Qué le pasa a un chico en nuestros barrios que a los 9 años se quiere drogar? Maxi, no te quiero retener más, está Ramón a quien le pedimos disculpas porque se nos ha demorado este comienzo de programa. Te quiero comprometer públicamente a que vengas con frecuencia, una vez cada tanto, estamos cerca, hay muchos temas que nos quedan afuera. El tema de educación, invítame un día, porque ojo que, que el Classroom no es para todos. No quiero... Pero en eso quizá Ramón sabe mucho más que yo en eso, pero... Yo no quiero que se me enoje Ramón, que está de otro lado, lo veo caminar acá por el estudio y digo, ya veo que se me va. A futuro el tema educativo es un tema... porque hay una profunda desigualdad. Ahí me dijo que puedo hacerte una preguntita, Ramón, digo, hace años que lo quería tenerme, así que lo enganchamos ahora. No te quiero sacar tiempo. No, pero a ver, me interesa mucho, y me interesa una constitución que lo he hablado con algún también cura de algún barrio. Acá se naturalizó en este concepto de la naturalización de cosas, que todos tienen acceso a que al docente le mande por internet la clase. Y estamos en una situación en la cual hay pibes que hace 90 días que no tienen absolutamente nada. Te voy a contar una anécdota, Mariano, porque además después, porque más me quiero quedar también a escuchar a Ramón. Digo, si te deja, en el colegio, en un colegio de nuestra diócesis, los maestros empiezan a darse cuenta que los chicos hacían la tarea de madrugada, los pocos que lo podían hacer. Claro, empezando a averiguar, se dieron cuenta que la conectividad no existe. Entonces había una casa que tenía un módem y entonces les cobraba a los chicos para que el chico pudiera hacer la tarea. Claro, había que sacar turno. Entonces quizá te tocaba ir con tu teléfono a tal hora para poder tener wifi a la 1 de la mañana. Digo, y eso pasa por acá. Entonces digo, el tema educativo es muy profundo
porque que un chico hace no es lo mismo. Y sobre todo no es lo mismo por los niveles de conectividad, que no son buenos en muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, por la falta de dispositivo. Porque en esa casa el papá está trabajando con su computadora de su casa y quizá hay una sola computadora o hay dos. Entonces todo esto que se está... Yo creo, en nuestros colegios por lo menos, enorme la tarea de los docentes, enorme la creatividad que han puesto, pero ojo con que esto se ha podido suplir. Lo que acá tenemos uno de los grandes huecos que va a dejar la pandemia, que es cómo hacemos para que estos chicos regresen a la escuela. Y es esto, ojo con este tema, porque nosotros tenemos colegios, incluso en zonas medias, no en zonas bajas, que los chicos no se han conectado nunca. Porque no tienen dispositivos en su casa, porque son 3 hermanos. ¿Y cómo hace para conectarte? Es una logística familiar que me parece que al principio fue vista mucho como romántica, te ponían en televisión el chico haciendo la tarea. Después es verdad que es más complicado, que es un tema parece para seguir en otro momento con... Sí, a ver, obviamente lo vamos a profundizar. Yo lo único que veo con cierto temor es que hay muchos temas que se han abierto. Y yo entiendo la pandemia, entiendo la crisis, entiendo... Ahora, ¿se podrán cerrar o acomodar algunos de estos temas? Digo, porque hablamos del tema salud, hablamos del tema social, hablamos del tema económico, hablamos de la educación. Entonces, no vaya a ser cosa que nos encontremos con... Te termino y lo voy a citar por lo menos para mí, a quien ha sido en este tiempo de pandemia en la humanidad, quien ha encontrado las mejores palabras, que es el Papa. Yo creo que el Papa ha sido claramente en la pandemia un líder mundial. Es una oportunidad. Está en nosotros y en nuestros dirigentes y en todos los que tenemos responsabilidades aprovechar para que esto no quede como una simple anécdota, sino que es una oportunidad para ser distintos. Yo quiero creer que sí y voy a trabajar para que sí, y la esperanza de que sí. Ahora, claramente es una oportunidad que es inédita. A ver, si es inédita la pandemia, ojalá que sea inédita también la salida de la pandemia. Maxi, agradecerte ustedes y bueno, lo mejor en esta etapa, Bueno, arrancamos. Usted era uno de los que me decía, ¿va a volver al aire? ¿No va a volver? Bueno. Sí. Aquí estamos. Yo quería recomendarme, lo anoté acá, a todo el que pueda ver esto y demás, que me pida, que yo se lo mando personalmente, la homilía de Maxi en Pentecostés. Bueno, muchas gracias. En la fiesta de Pentecostés, son 12 minutos, creo que con lectura de Evangelio, un poco resumiendo todo lo que sí. Hoy, pero realmente una de las mejores. No hace mucho que lo escucho tampoco, digo, pero me parece una... No, yo aprovecho, si ya digamos, regresados al aire ustedes, quiero aprovechar en nombre de toda la comunidad la gratitud, porque bueno, todos los... hay que ir a grabar, hay que ir a hacer el trabajo previo para que los fieles de mi parroquia puedan tener la misa a través de estos canales, así que se agradece siempre la disponibilidad del canal para esta etapa que sinceramente también tengo muchas ganas de que pase y volver a celebrar misa con gente adelante. Y no solamente con Mariano, todo bien con ustedes, pero bueno. Con gente real, Gracias realmente. Señores, una tandita cortita, Pasador, nos acomodamos. Ramón Lanús, lo decía recién, hace rato que quería charlar con él, tengo por acá anotado, la única vez que vino en esa silla también, 22 de noviembre del 2016. Digo, y voy a contar una anécdota, vino para el año de que Macri había sido ganador del balotaje, que fue el 22 de noviembre del 2015. Bueno, a Ramón lo tuvimos acá, después obviamente la responsabilidad política que le tocó en otro proceso no nos pudo encontrar, pero bueno, aquí lo tenemos, así que te despido, no lo cambiamos, sino simplemente que sumamos. Pasador, Lucas, y ya nos sentamos con Ramón también,